Marcos capítulo 7. Vamos a estar viendo los versículos del 1 hasta el versículo 23. Marcos 7 del 1 al 23. Y quisiera compartir con ustedes un mensaje titulado La enfermedad del corazón. La enfermedad del corazón. Posiblemente en este día usted se sienta bien, de buena salud, buen ánimo. Sus pulmones se sienten limpios, donde corre el oxígeno cuando respira. Su voz no sale quebrantada, no tiene problemas nasales ni ningún otro problema en su cuerpo. Pero hay una enfermedad del corazón con la cual todos tenemos que lidiar. Y vamos a comenzar leyendo los versículos 2 y 5 para dar comienzo al mensaje. Marcos 7, versículo 2, y luego vamos a brincarnos al versículo 5. Y dice la palabra así: y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Así que los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Amado Dios, esa es tu palabra, Señor. Una palabra que solemos llamarla la Santa Biblia. Es una palabra que es santa, Señor, porque viene de un Dios que es santo. Y es una palabra santa que se nos ha dado a un grupo de personas que constituimos tu iglesia, que en la práctica no es perfecta, pero que deseamos agradarte. Que lidiamos, Señor, con una enfermedad del corazón, una enfermedad, Señor, la cual solamente tú puedes curar. Y te pedimos, Señor, que mientras que atravesamos estos 23 versículos, tú seas el que vaya hablando en nuestras vidas. Tú seas, Señor, el que toque los corazones, el que mueva las mentes a pensar, Señor. Somos entes pensantes. Señor, no nos dirigimos por emociones. Más bien, el intelecto dirige la emoción. Y queremos, Señor, que tú nos ayudes, sí, a sentir que tú nos hablas, pero que antes de sentir podamos pasar, Señor, este conocimiento de tu palabra por nuestras mentes. Ayúdanos a pensar, a meditar sobre tu palabra. Y mientras que lo haces, mientras que tú hablas, Señor, que nosotros podamos analizar nuestras vidas, analizar la propia enfermedad que vive dentro de nosotros, para que tú vayas limpiándonos, moldeándonos, cambiándonos a tu imagen. Cada día más. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a través de un versículo con 3 puntos, hermanos. Aún no les estoy diciendo los puntos, pero los primeros 13 versículos vamos a hablar sobre la carga de los mandamientos de hombres, la carga que existe y que existía sobre los mandamientos de hombres. Los versículos 14 al 16 vamos a ver otro punto y vamos a estar ahí hablando sobre la corrección de una perspectiva equivocada. Y finalmente vamos a terminar con los versículos 17 al 23 y vamos a hablar sobre el pecado y cómo esto es lo verdaderamente destructivo. Hermanos, en Jerez, Zacatecas, se acostumbra a comer chorizo en bolita. No, usted sabe que cuando se compra el chorizo, típicamente a veces viene en forma de tubo y uno lo mete en el sartén y lo empieza a cocinar, y como tiene mucha manteca empieza a derretirse y uno lo empieza a quebrar, y típicamente uno lo hace con frijoles o con un huevo revuelto. Pero yo la primera vez que comí chorizo en Zacatecas, a mí me lo dieron en bolita.
una bolita que no se desmenuza, sino que se cocina así entera. Y en Jerez venden unas tortas de bolita de chorizo, con chile jalapeño y cebollita. Y luego arribita le ponen, ahí lo dejamos. Y luego arribita le ponen un poquito de vinagre del chile jalapeño y son muy sabrosas, muy sabrosas. Creo que hoy en día le vamos a dar negocio a unos restaurantes mexicanos del área. En 1985, cuando yo tenía 11 años, viajé por primera vez a México. Y en ese viaje, era un tiempo de verano, cuando estábamos de vacaciones de la escuela. Fuimos yo, mis 2 hermanos, con mi mamá a ese lugar. Fue la vez cuando conocí a mi abuelo, Manuel Hernández Hurtado. Y mi abuelo pues vivía en un rancho afuera de la ciudad de Jerez, Zacatecas. Y de principio cuando llegamos, pues tres pochos americanos, yo con mis hermanos, no nos caía muy bien la comida que mi tía Lupe cocinaba. Mi tía Lupe vivía con mi abuelito, una mujer que nunca se casó. Y nos pasábamos yéndonos a la tienda. Había una cooperativa, y había otras tienditas que la gente ponía ahí cerquitas de donde vivía mi abuelito. Comprábamos sabritas, refrescos, comprábamos pan dulce que venía ya empaquetado. Nos la pasábamos comprando eso, nos las pasábamos comiendo tortillas con sal. De repente mi tía nos hacía un café y comíamos café con las galletas. Pero conforme pasó ese mes y medio, me empezó a abrir un poquito más el apetito y empecé a abrir más mis opciones de comida. Y en una ocasión, ya estaba por terminar las vacaciones cuando empezó a suceder eso. Y mi abuelito fue a Jerez, a la ciudad de Jerez, a comprar algunos menesteres que se necesitaban para la casa. Y yo fui con él. Y pues en el transcurso, un viaje a Jerez, pues es un viaje de todo un día y nos dio hambre. Y mi abuelito me invita a comer. Y cuando llegamos al lugar donde íbamos a comer, era un lugar oscuro, un lugar que estaba sobre la carretera principal. Mi esposa me dice que yo cuando llego a un lugar, nunca me diga dónde vive usted, hermanos, porque si usted no quiere que yo sepa dónde usted vive, a mí no se me va a olvidar dónde usted vive. Yo sé llegar, aunque no sepa la dirección, aunque no le pueda decir que agarre esta calle, que doble por acá y doble por allá. Yo sé llegar. Me recuerdo que ese lugar era un lugar, un edificio de adobe, pero por fuera estaba enjarrado. Ya estaba enjarrado sobre la carretera principal de Jerez. Y cuando entramos, yo me di cuenta que era de adobe, porque era igual a la casa de mi abuelito. Adobe, entraba uno y por dentro no estaba enjarrado, sino que se miraban todavía los adobes por dentro. Un lugar oscuro, sin mucha iluminación, no tenía ventanas. La única iluminación que entraba a ese lugar era la iluminación que entraba por la puerta de enfrente. Y había una lámpara que tristemente alumbraba un poquito el cuarto. Dentro de ese lugar parecía que era un lugar sin plomería, que había una carretilla, de esas carretillas que se usan en las calles para vender comida chatarra en las calles. Estaba dentro de ese lugar y de ahí se estaba sirviendo la comida. Pues cuando me dijeron, ya había probado yo las tortas de chorizo de bolita, y cuando me dijeron que eso es lo que había, dije, pues eso es lo que me como. Con un refresco, me lo comí, me lo saboreé y estuvo todo muy bien. Terminaron las vacaciones, regresamos a Estados Unidos y me empecé a sentir mal. En un tiempo fui muy delgado, adelgacé mucho, dejé de comer, los ojos se me pusieron, lo blanco de mis ojos se puso amarillo. Me llevaron al doctor porque algo estaba mal. Y se descubrió después de que el doctor me hizo exámenes que tenía hepatitis A. Me había pegado la enfermedad de la hepatitis A. Hay diferentes tipos de hepatitis. La hepatitis A, hermanos, es una enfermedad que resulta cuando una persona que no está infectada come una comida contaminada
con materia fecal. Y la persona, me acordé, mi tía Lupe, muy limpia. Yo cuando pensé, ¿qué fue lo que comí que me hizo mal? Yo supe que no fue en la casa de mi abuelito. Rápido mi memoria se fue a ese lugar y supe que en ese lugar era donde yo me había enfermado. La persona que me preparó la torta no se había lavado sus manos. Hay enfermedades, hermanos, que una mala higiene pueden producir. Pero no hay nada tan severo como la enfermedad del corazón del hombre. Una enfermedad con la cual todos y cada uno de nosotros lidiamos día tras día. El primer punto, que se titula Una carga impuesta por hombres, abarca los primeros 13 versículos de este capítulo 7 de Marcos. No lo vamos a estar leyendo todo el capítulo, pero si usted pone atención en este capítulo y lo lee, usted verá que los fariseos y los escribas se acercaron a Jesús. Estas personas eran hombres religiosos que habían viajado, dice la escritura, Marcos dice que habían viajado desde Jerusalén, o sea, habían atravesado un lugar, un camino largo de aproximadamente 80 millas o 130 kilómetros. Al parecer venían con un enfoque, con una misión de llegar a donde estaba Jesús. La fama de Jesús se había regado por muchos lugares. Y esas personas llegaron con Jesús. Y el contexto es claro, hermanos. No llegaron para aprender de Él, para que les compartiera de su sabiduría, sino que llegaron a donde estaba Jesús para acusarle. Eran hombres religiosos, hombres legalistas. Hombres que buscaban hallar tropiezo en Jesús. Y Jesús, hermanos, vemos cómo Él empieza a contestarles y abordarles más directamente a este grupo de personas. Marcos 7 y 8 empezamos a ver como un cambio en la manera como Jesús trataba con estas personas. Ellos se volvieron más descarados en las cosas que le decían a Jesús. Y Jesús, como una respuesta, se vuelve más directo con ellos. Él los confronta. Cuando le piden señal, Él les niega señal. Y advierte a sus mismos discípulos en contra de la levadura de los fariseos. Se recuerda que hablamos ya de la levadura en uno de esos mensajes pasados sobre Marcos. Y esta levadura habla de el pecado que hay. Es un tipo, un símbolo de pecado. Si usted mira el versículo 2, dice el versículo 2 que no tardó mucho para que los religiosos encontraran cómo acusar a Jesús. Y sus discípulos fueron el enfoque de esta acusación. Ellos vieron que sus discípulos no se lavaban las manos antes de que ellos comían. Si usted mira los versículos 3 al 4, usted va a ver que los religiosos judíos seguían cuidadosamente reglas impuestas por hombres. Reglas no que venían de la ley mosaica, sino que venían de imposición humana. Los mandamientos más comunes que todos conocemos son esos 10 mandamientos que encapsulan la ley moral de Dios. Pero no es todo, o sea, esos son los más conocidos que Moisés recibió en el monte Sinaí. Y además de otras leyes morales, hay ordenanzas a través de la ley de Moisés que se recibió al pueblo, que el pueblo recibió sobre asuntos ceremoniales, asuntos civiles. Habían más de 600 ordenanzas en la ley de Moisés sobre qué debían de hacer las personas y qué no hacer. Y en un intento, hermanos, por aclarar lo que la ley ordenaba, los religiosos fueron creando reglas adicionales. Reglas sobre qué debían de comer las personas. ¿Qué debían de hacer antes de comer? Reglas sobre cómo lavarse cuidadosamente.
cómo debían de vestir, cómo debían de orar en voz alta. Tenían reglas de cómo debían de lavar sus vasos, reglas de cómo debían de lavar sus cántaros, sus vasijas de cobre. Y estas reglas habían sido inventadas, habían sido diseñadas por estos religiosos. Cuando salían preguntas como las preguntas, ¿y cómo se puede guardar el sábado? ¿Cómo podemos guardar el día de reposo? Solamente sobre el día de reposo y cómo no deben de trabajar en el día de reposo, los fariseos crearon 39 categorías de leyes, de reglas sobre este mandamiento. Y debajo de este mandamiento habían otras subcategorías para decirles a cada persona, describirles qué trabajo debían de hacer, qué no debían de hacer. Vemos en un mensaje pasado sobre el libro de Marcos que Jesús mismo los confronta en ese día cuando se habla del sábado, que Jesucristo es nuestro reposo. Él mismo le dice a los fariseos que miren a los sacerdotes, ellos actúan, ellos trabajan en el día de reposo porque obedecen al Señor. Los fariseos a ellos se les había pasado el tren con respecto a la intención de la ley. Ellos no habían entendido lo que Dios mandaba y lo que quería lograr a través de la ley. Y como respuesta ellos crean todas estas reglas que se habían convertido en una carga difícil de cargar. Una carga difícil de cargar, aún para ellos. Ellos no podían guardar ni siquiera la ley de Dios. Mucho menos estas otras reglas que ellos habían impuesto. Y posiblemente los fariseos comenzaron con una buena intención. Ellos quisieron decir, bueno, lo que quiere decir esto es esto. Pero en el proceso ellos crearon reglas y los hicieron un mandamiento para el pueblo. E imponieron carga al pueblo. Posiblemente tenían una buena intención, pero terminaron cargando a un pueblo con mandamientos y en el proceso deshonraron a Dios. Pablo incluso habla de los judíos, que ellos tienen buenas intenciones, pero no lo saben hacer. Dice Romanos 10:2, porque yo testifico, dijo Pablo, a su favor. Yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Ignoran. Tienen un celo de Dios, quieren agradar a Dios, pero ignoran lo que Dios les está pidiendo. ¿Cuántos en este día hay así? Un día como hoy, un domingo en donde la mayoría de las iglesias se reúnen, ¿cuántos religiosos en este día se están sentando y se sentarán para escuchar la palabra? En lugares donde se predica la palabra, donde se expone de manera correcta, pero no entenderán el mensaje. Que recibirán estas palabras y dirán y pensarán, si hubiera venido fulano de tal. Oh, esto lo que está diciendo el pastor pertenece no a mí, sino ojalá que esa persona que está del otro lado del cuarto estuviese escuchando. El propósito de la ley, hermanos, la razón por la cual Dios dio la ley a Moisés fue para llevarnos a Cristo. Es el ayo, la nodriza que nos llevaría a Jesucristo. El propósito de la ley era para que nosotros reconociéramos que por nuestra propia obra no podemos justificarnos. Somos insuficientes. Necesitamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Pablo lo dijo bien en Gálatas 3:24. De manera que la ley ha venido a ser nuestra guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Por la fe en Cristo es que somos justificados. Pero los fariseos no entendieron esto. Ellos agregaron mandamientos de hombres a los mandamientos de Dios, que ya era imposible de obedecer a la perfección. Y ellos eran legalistas. Hermanos, ¿usted ha escuchado esa palabra de legalista? Incluso yo crecí en lugares donde decían, la gente dice que somos legalistas y a mucha honra somos legalistas, sin entender que se estaban condenando ellos mismos.
No podemos vivir una vida de legalismo y tratarla de vestirla de amor a Dios. No podemos vivir una vida de legalismo y pensar que estamos agradando a Dios. El legalismo es un intento de ganarse el favor de Dios. Es un intento de mantener el favor de Dios por medio de las cosas que tratamos de hacer. No podemos ganarnos el favor de Dios. No lo podemos ganar. Decimos que nosotros no somos legalistas. Pero hay veces que si nos examinamos, podemos verificar que hemos obrado legalistamente. Hay algunas personas que llegan el domingo a la iglesia y sienten una satisfacción de que ahora, como ya llegaron el domingo, ya la semana les va a ir bien. Porque como ya cumplieron con Dios, como ya le dieron a Dios lo suficiente, ahora ya Dios les tiene que dar para atrás porque le están cobrando a Dios en su corazón. El día de ayer yo le decía a unos hermanos que habían estado el viernes aquí en la noche y luego ayer desde muy temprano hasta que se terminó el evento que tuvimos ayer. Les decía, hermanos, ya con esto ya no tienen que venir todo el mes. El resto del año ya ustedes le pagaron a Dios suficiente para que el Señor los cuide. En broma le dije. Pero eso es como lo miran los legalistas. Una persona legalista se sienta el domingo, llega el domingo a llenar el tanque y se siente que ya toda la semana está bien. No busca a Dios el resto de la semana. No abre la palabra. No ora a Dios en la semana. No ayuna, no practica ninguna disciplina espiritual porque ya cumplió con Dios el domingo. Ya le dedicó 1 hora y 20 minutos de su vida, de su semana. El legalismo no busca agradar a Dios ni honrar el nombre de Cristo. El legalismo solo se hace como una rutina para satisfacer los deseos del corazón, para encubrir los deseos del corazón y poderles llamar una devoción que no lo es. El legalismo hace lo bueno, pero por los motivos incorrectos. Se recuerda cómo Jesucristo le dijo a los fariseos y escribas, hipócritas, ustedes sí diezman el eneldo, la pimienta, la menta, el comino, todas las especies. Ustedes cuando reciben un regalo, una ofrenda en especies, apartan el 10% de esas especies. Son muy buenos para eso. Y esa no es una ordenanza a diezmar. Jesucristo le está llamando a legalistas, está hablando a legalistas que diezmaban para sentirse bien, para sentirse que habían ganado el favor de Dios. Pero Jesucristo les dice, hipócritas, ustedes se han olvidado de lo más importante, la justicia, la misericordia, la fidelidad, que es lo que pide Dios. En una ocasión el pastor se enojó conmigo porque yo era el pianista y el que cantaba en la iglesia y mi mamá estaba en el hospital y yo no llegué un domingo. Me atreví a no llegar el domingo y la iglesia se quedó sin música. Y se enojó conmigo porque yo fui al hospital con mi mamá. Y me dijo que estaba mal, que yo tenía que cumplir con Dios. O sea, yo ya era un descarriado porque un domingo no llegué por algo que yo miraba como un deber, como una responsabilidad. Hay fariseos enojados cuando Jesús sana en el día de reposo y Jesús les dice, ustedes no han entendido lo que el Señor ha mandado hacer. Se enojaban porque Jesucristo sanaba en el día de reposo. El legalismo crea reglas y las ordena como si fueran reglas de parte de Dios, ordenanzas de parte de Dios. El legalismo se siente bien cumpliendo el deber externamente,
Ora en público. Los fariseos eran famosos por pararse en medio de las calles y orar a voz alta para que la gente los mirara. Y para que viera la gente, oh, qué piadosos los fariseos. Pero vemos que el versículo 5, a Jesucristo lo confrontan con una pregunta. Y le hacen la pregunta, ¿por qué no se lavan las manos tus discípulos? Y dicen, conforme a la tradición de los ancianos. Era una tradición, no era un mandamiento de Dios, era simplemente una tradición que tenían, pero ellos las habían usado y la habían traído al mismo nivel que los mandamientos de Dios. Es por eso que Jesús les contesta y él cita al profeta Isaías. En Isaías 29:13 dice, dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se acerca a mí con palabras y me honra con sus labios. Pero aleja de mí su corazón. Y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. ¿Por qué estás tú aquí en esta mañana, hermano? ¿Porque es una costumbre? ¿Porque se te ha dicho que si no llegas aquí vas a tener una semana de maldición en esa semana? ¿Por qué estás tú aquí hoy en día? ¿Estás aquí porque quieres agradar a Dios? ¿Porque quieres obedecerle? Porque la palabra del Señor dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Porque quieres disfrutar de la armonía con tus hermanos? ¿O porque quieres satisfacer y aplacar tu conciencia? Porque el día de ayer no hiciste una muy buena tarea como un hijo de Dios. ¿Por qué estás aquí? En el versículo 6 y 8 vemos que Jesucristo cita a Isaías. Y él menciona, su corazón está lejos de mí. De labios, externamente, hacen cosas y parecieran que me están queriendo honrar, pero por dentro su corazón no está conmigo. No está conmigo. Se acercaban con habladurías, honra de la lengua para afuera. Habían menospreciado a Dios, dando preferencia a tradiciones. Y vemos el versículos 9 al 13, cómo no solo agregaban reglas de humanos, mandamientos de hombres, sino que usaban esas reglas para violentar la ley de Dios, para invalidar, para cancelar la misma palabra de Dios. Mateo 15, versículo 14, un pasaje paralelo al pasaje de Marcos que estamos viendo en esta mañana. Jesucristo les dice a los fariseos, o dice sobre los fariseos, dice de ellos, déjenlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. En la ley se pensaba que cualquiera que violentara, se enseñaba la ley de Moisés, no mandamiento de hombre. La ley de Moisés que Dios le dio a Moisés decía que cualquiera que violentara a su padre o su madre, maldiciéndole, debía de morir. La ley de Moisés dice y manda a honrar a padre y madre, eso es parte de la ley moral. Pero los fariseos habían instituido una regla que le llamaban ellos el corbán. Y esta regla decía que todo lo que tú dedicaras a Dios era de Dios. Podías seguir siendo disfrutando de Dios. Por ejemplo, tienes un bien y lo dedicas a Dios. Cuando morías, ese bien terminaba como propiedad del templo. Pero mientras que lo dedicaras a Dios, mientras que tú vivías, tú podías seguir disfrutando de ese bien. Y ellos apoyaban a las personas que decían, mamá, papá, te quería bendecir, o quisiera que tú disfrutaras de este bien, pero no puedo porque es corbán, ya lo dediqué a Dios. Ya no es para que tú lo puedas disfrutar. Los fariseos permitían a las personas esconderse detrás de esta regla que ellos habían impuesto. Y de esta manera estaban invalidando, cancelando lo que Dios había mandado.
El legalista no solo iguala sus reglas a las de Dios, sino que incluso las pone por encima de lo que Dios ha mandado. Y tiene un serio problema, hermanos, porque el legalista, el que vive en legalismo, va en una espiral descendente día tras día, descendiendo, y lo vemos en el texto. Si usted se fija en los verbos que se están usando aquí en estos versículos del 9 al 13, vemos cómo Jesucristo usa diferentes verbos, desde el 7, perdón. Dice, ellos enseñan preceptos de hombres. Mal. No enseñan los mandamientos de Dios, enseñan preceptos de hombres. Preceptos de hombres. Y luego vamos al versículo 8 y dice, dejan los mandamientos de Dios, los abandonan. Más profundamente van cayendo los legalistas. El versículo 9 dice, violan el mandamiento de Dios. Y siguen descendiendo. En el versículo 13 dice, invalidan la palabra de Dios. Esa es la acción en espiral, el camino en espiral descendente de un legalista. El legalista se comporta bien por fuera. Parece que es una persona piadosa. Parece que es una persona que ama a Dios. Pero en realidad es lo que Jesucristo les llamó sepulcros blanqueados por fuera. Se miran muy bien, pero están llenos de pudrición por dentro. El problema del pecado no se corrige con métodos humanos. El problema es más profundo que lo que se mira en el exterior. Vamos al segundo punto, una perspectiva corregida. Versículos 14 al 16 dicen así, léalo conmigo. Llamando de nuevo a la multitud, Jesús les decía, escuchen todo lo que les digo y entiendan. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Jesús llama la atención a la multitud. Pide la atención de la multitud. Y les pide que por favor analicen, que entiendan lo que Él les quiere enseñar. Y Él les dice, no hay nada que pueda entrar, ningún microbio, nada que pueda entrar en el cuerpo del ser humano que le pueda afectar el corazón. Nada que le pueda dañar espiritualmente. Nada fuera del hombre lo puede contaminar. Esto es un asunto espiritual. Jesús les enseña, no está enseñando en contra de la higiene. Tampoco. Es bueno, hermano, que practiquemos la higiene. Pero ese no es el punto aquí. Lo que contamina es lo que sale del corazón del hombre. Eso es lo que contamina a ti. Eso es lo que contamina a los seres queridos que están a tu alrededor. Eso es lo que contamina a tu círculo de influencia. Eso es lo que contamina a la misma iglesia a la que llegas. Lo que sale del corazón. Hermanos, el corazón del hombre es incapaz de agradar a Dios por su cuenta. La Biblia nos dice que sus obras son como trapos de inmundicia para Dios. No hay nada que tú puedas hacer. Aunque tú ya seas el primero en llegar los domingos, el primero en llegar en los eventos que tenemos y el último en irse. El que abre y cierra la iglesia todos los días, el que haga cualquier cosa, nunca podrás hacer absolutamente nada para ganarte el favor de Dios. La buena noticia es que el favor de Dios ya lo tienes cuando pusiste tu fe en Jesús. Ya la tienes. El problema no son los microbios. Eso es un asunto del corazón. Deuteronomio 10:12 dice así. Y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios,
que andes en todos sus caminos, que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso es lo que Dios quiere de ti. Eso es lo que Dios quiere, que tú le ames, que tú le entregues tu corazón, que tú examines tu corazón y mires lo que hay dentro, la pudrición que aún existe, y odies esa pudrición que hay. Que tú llegues a odiar el pecado de la misma manera como Él odia el pecado. Eso es lo que Dios quiere de ti. El hombre sin Cristo necesita ser regenerado para poder tener un cambio de curso. Sin un cambio no habrá posibilidades de amar a Dios. No se puede amar a Dios. Se puede ser religioso y parecer que se ama a Dios. Pero sin una regeneración efectuada espiritualmente por el Dios, creador del cielo y del universo entero, no puede haber un amor genuino hacia Dios. Debe haber un cambio de naturaleza, hermanos. Enséñele usted a un perrito a hablar, no a hablar. Enséñele usted a un perrito a sentarse en la mesa y usar cubiertos. El perrito va a comer de la taza que le pone usted en el piso. Esa es su manera de hacer las cosas. Eso es lo que sabe hacer. Enséñale a un puerquito a ser aseado y practicar la higiene. El puerquito sabe andar en el lodo. Enséñale a usted a un chango ya no a caminar como camina usted, y ya no andar de rama en rama brincándose por diferentes árboles. Eso es lo que saben hacer. El hombre no regenerado que no ha venido al Señor, por muy legalista que sea y por mucho que aparenta ser, si no ha recibido un cambio de naturaleza de parte de Dios, si no ha sido regenerado por Dios, seguirá en su mismo curso. El problema del pecado tiene que ver con el corazón. Un corazón enfermo. Marcos 7, 17 al 23 dice: Cuando Jesús dejó a la multitud y entró en casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. ¿También ustedes son tan faltos de entendimiento?, les dijo. ¿No comprenden que todo lo que de afuera entra al hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el estómago y se elimina. Jesús declaró así limpios todos los alimentos. Versículo 20. También decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Sus discípulos, hermanos, como solía suceder, pedían a Jesucristo que les explicara lo que Él enseñaba. Y en más de una ocasión vemos a Jesucristo apartarse en privado y enseñarles a sus discípulos de lo que Él hablaba. Jesús les llama la atención por ser faltos de entendimiento, pero les explica qué es lo que Él quiere decir. Le dice, no hay nada físico que pueda entrar en el cuerpo humano, en el cuerpo físico, que le pueda afectar espiritualmente. Todo lo que entra no se queda en el corazón, va al estómago. Y otro evangelio dice, y luego a la letrina, al inodoro. Todo lo que entra no se queda en el corazón, se desecha después. Y así dice algo muy interesante aquí, Marcos, así declaró Jesús los alimentos limpios. Jesús había venido, hermanos, a cumplir la ley. A partir de este momento, la ley ceremonial que hacía de algunos alimentos impuros ya no eran.
Por allí hay un dicho que se dice: no te cuides de los enemigos que te atacan. Cuídate de los amigos que te adulan. Y eso podemos, en una manera un poquito diferente, mirarlo, y mirarlo como que es algo similar a lo que Jesucristo está diciendo. No te cuides tanto por lo que entra. Practica la higiene, lávate las manos, lava los vegetales bien, prepara la comida a una temperatura apropiada, especialmente cuando es carne de puerco. Tienes que matar todo lo que trae esa carne de puerco. Practica la higiene. Pero no te cuides tanto por lo que entra como te deberías de cuidar por lo que sale de tu corazón. Preocúpate, angústiate por lo que hay en tu corazón que no le agrada a Dios. Lo que sale del hombre es lo que contamina. Y dice, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidades, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. No pienses, hermano, que puedes vivir una vida de legalismo sin tener una vida de comunión con Dios, buscándolo día tras día en la semana, por medio de la palabra, por medio de la oración. No creas que puedes vivir solamente un cristianismo religioso, legalista de domingo y estar agradando a Dios. No creas que tú no puedes caer en los mismos pecados que sufren y con los cuales batallan otras personas. Todos aquí estamos susceptibles a caer en una espiral descendente cuando nos vemos viviendo de una manera legalista y podemos ofender a Dios gravemente. El problema no es, hermano, la mujer que va caminando por la calle vestida provocativamente. Ese no es el problema. El problema es la lujuria que hay en tu corazón y te mueve a que pongas tus ojos sobre esa mujer. El problema no lo es el dinero, que puede ser bien administrado y puede ser un bien, sino que es la avaricia que hay en tu corazón y no te deja estar satisfecho y agradecido con lo que Dios provee. El problema no es que tú conoces a una persona peleonera, una persona que cada rato te saca de quicio. El problema no es que conoces a una persona que sabe qué botones o apachurrarte para que salga tu enojo. El problema es el homicidio que habita en tu corazón, en nuestros corazones, que nos mueve a odiar a aquellos que deberíamos de amar. El problema no es que hay personas que te buscan para que ores. Mira, te voy a compartir esto, pero solamente te lo voy a compartir para que ores por esta persona. Ese no es el problema, que hay personas así. El problema es que ellos se han dado cuenta que a ti te gusta el chisme. Y saben a quién pueden dirigir sus cizañas, sus calumnias, sus mentiras, y no serán descubiertos. Ese es el problema. El problema no es tu sentimiento de pureza. El problema no es que tú quieres orar por otra persona. El problema es que no te has dado cuenta que te gusta levantar mentiras para arruinar el testimonio de otros por causa de la envidia que vive en tu corazón. El problema es la enfermedad del pecado que habita en nuestros corazones. Ese es el problema.
Un problema con el cual luchamos cada uno de nosotros. Aquí no hay ninguna persona que pueda decir, yo allí no caigo en esa categoría. Todos estamos dentro. Ese es el problema de un corazón enfermo. Puede que seas cristiano. Puede que en verdad hayas sido regenerado. Pero sigues teniendo un problema. Sigues batallando con esas inquietudes del pecado que hay dentro de ti. Y porque eres cristiano, luchas en contra de eso. El que no es cristiano, el que no es hijo de Dios, recibe y salen esas cosas de sus corazones y viven tranquilamente. Como si no estuviera pasando nada. Como si nada estuviera mal. Es por eso que cuando el Señor efectúa un cambio de regeneración en una persona, Él hace un cambio de corazón. Él hace un cambio de corazón. Ezequiel 36, 26 a 27 dice, además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Entonces, dice, pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré. Él hará. Es que, hermano, ni siquiera la más mínima obediencia a Dios, ni siquiera de eso podemos tomar crédito. Tenemos un corazón perverso, pecaminoso. Un corazón engañoso, más que todas las cosas. Que cuando nosotros le damos el dominio de nuestra vida, el corazón que cargamos, al pecado con el cual vivimos, vamos rumbo a la destrucción. Nos vamos a alejar de la comunión de Dios. Dice, pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. El Señor hace un cambio de corazón. Si no hubiera en ti ningún deseo de amarle, de agradarle, de obedecerle, de servirle. Es Dios el que hace estas cosas. Sobre toda cosa guardada, dice la Escritura, guarda tu corazón. No te dejes usar por otras personas. No te dejes contaminar por el pecado de otras personas. Existe suficiente pecado ya en tu corazón. Lidia con tu corazón. Ciérrale la puerta a las personas que vengan a decirte calumnias. Ciérrale la puerta a esas amigas o amigos, entre comillas, que lo único que andan buscando es satisfacer el deseo de un corazón contaminado, lleno de chismes y de pecado. Ciérralo. Agrada a Dios. Ama a Dios. Honra a Dios. El corazón necesita ser doblegado, cuidado, doblegado bajo la autoridad de nuestro Señor. Dejemos la religiosidad. A Dios no se le agrada con un corazón que navega lejos de Él. Mateo 23, 25 al 28 dice, hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y desenfreno. Fariseo ciego. Limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados, que fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera parecen justos a los hombres,
pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Esto no es una descripción de un hijo de Dios. Esta es una descripción de alguien que no es hijo, alguien que no ha sido regenerado por Dios, que no ha recibido un cambio de corazón, pero podemos parecernos a esto. El deseo de obediencia a Dios es una marca distintiva de los hijos de Dios, no una religiosidad. La obediencia a Dios. Necesitamos a Jesús. Ya tenemos a Jesús, pero lo necesitamos continuamente. Él ya obró en nosotros. Romanos 5:12 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Todos cargamos con este problema. Tenemos un corazón enfermo. Un corazón a la cual podemos abrir y dejar que salgan cosas que pueden contaminar. Dobleguemos este corazón nuevo que el Señor nos ha dado. Haz la obediencia a Dios. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Hay personas que dicen, yo nací con esta religión y así me he de morir. Esta es la religión que me inculcó mi madre, mi padre, y así voy a morir, y ni siquiera conocen la religión. El que trata de acercarse a Dios para ganar favor por medio de reglas, por medio de obras, ha rechazado al único Dios verdadero que puede cambiar su corazón. Y por último, Hebreos 10, versículos 11 al 12 y el versículo 14 dice, ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Y el versículo 14 dice, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Cierra tus ojos, hermano. Inclina tu rostro. Ciertamente nuestra posición en Cristo es una posición perfecta. Ciertamente cuando Dios, el Padre, nos mira, cuando Él mira a sus hijos, Él mira a su Hijo Jesucristo, nos mira a través de su Hijo Jesucristo. Pero no nos engañemos. Lo que contamina al hombre no es lo que entra, es lo que sale de nuestro corazón. Y hoy es día de examinarte. Posiblemente llevas años fiel en la asistencia a una iglesia. Posiblemente has leído toda la Escritura de comienzo a fin. Pero posiblemente te encuentras aún perdido, viviendo un legalismo, pensando que por tus obras, porque haces cosas que aparentan ser piadosas, te has ganado el favor de Dios. Es Jesucristo al que necesitamos. Es el que ofrendó su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Él es el que a través de su Escritura nos llama a examinarnos.
Nos llama a buscar honrarle a Él. Tú no te debes a ningún líder de la iglesia. Tú no te debes a ninguna organización. Tú te debes a Jesucristo. Así Él lo entregó todo por ti. Porque no podemos entregarle nuestro todo a Él. Sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Un corazón que necesita ser doblegado ante el poder y el dominio de Dios. Cada uno de nosotros, desde acá al frente hasta allá atrás, hasta el hermano que está en el estacionamiento, nos debemos a Dios. Cuidemos nuestro accionar. Hay un escritor puritano que dice: ¿pudieras tú aguantar que la suciedad de tu iniquidad, algún inicuo, aviente en el rostro de Dios? Diciéndole a Dios: mira, este es tu hijo y mira cómo obra, mira lo que hace, mira lo que dice. Cantamos antes de empezar el mensaje: tú eres santo, Señor, tú eres santo, y a Él nos debemos. Odiemos el pecado, busquemos odiarle, pidamos a Dios que busquemos odiar al pecado de la misma manera como Él lo odia. Amado Dios, te damos gracias por esta tu palabra, Señor. Claramente tú nos dices que no todo lo que entra al hombre es lo que contamina, sino lo que sale. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a guardarnos del legalismo, a guardarnos, Señor, de la tentación, del pecado. Pablo lo dijo, lo llamó un cuerpo de muerte. ¿Quién me librará? Mas gracias sean dadas a Jesucristo. Agradezcamos a Dios en esta mañana, hermanos. Digámosle a Jesucristo: gracias. Gracias por tu ofrenda en la cruz del Calvario, que me limpió. Sigue santificándome. Sigue dirigiéndonos, Señor, en el camino de la santificación, para tu gloria, para tu honra, para tu santidad, para la gloria de tu Hijo, para el bien de nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.